Como objetivos para esta unidad nos proponemos lo siguiente. Primero, que sean capaces de reconocer el género y número de los sustantivos hebreos. En segundo lugar, conocer algunas de las características principales que presenta el sustantivo en esta lengua. Y por último, practicar lectura y traducción, lo cual haremos en un siguiente video. Comencemos con lo siguiente. El nombre o sustantivo es la palabra con la que se designa a las personas, animales, cosas y objetos, ya sean estos reales o imaginarios. En el caso de los nombres hebreos, por lo general son bisílabos y trilíteros. Esto quiere decir que, por lo general, vamos a encontrar palabras formadas por 2 sílabas y 3 letras. Pero esto es a modo general. Existen también sustantivos monosilábicos y también con más de 3 consonantes formando parte de su raíz. En cuanto a la derivación, la gran mayoría de los sustantivos hebreos derivan de raíces verbales. En pantalla ustedes pueden ver 3 ejemplos. El primero de ellos, el sustantivo será, semilla, que proviene de la raíz sará, sembrar. O el caso de melech, rey, que proviene de la raíz verbal malach, reinar. Y también tenemos el caso de eved, siervo, que proviene del verbo abad, servir. En otros casos, los sustantivos pueden derivar de otros sustantivos. Por ejemplo, boker, un pastor, proviene de otro sustantivo, bakar, que significa una manada. O el caso de yisraelí, israelita, que proviene de Yisrael. En otros casos desconocemos la derivación de los sustantivos, como por ejemplo ab, em, dam o yom, entre otros. Hablemos ahora del género de los sustantivos. Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. En hebreo esto se denomina zahar o nekevá, masculinos o femeninos. Por lo general, cada sistema lingüístico natural define el género gramatical de una manera arbitraria. Por esa razón no es de extrañar que palabras que poseen cierto género en español posean el género opuesto en el hebreo. En la medida que el estudiante aprenda el vocabulario, va a ser útil que puedan también aprender el género que corresponde para cada vocablo. Veremos que en varios casos el género de la palabra en hebreo no necesariamente va a coincidir con el género que ésta posee en español. Por ejemplo, la palabra cuerno en español es masculino, mientras que cuerno en hebreo es femenino. En cuanto a su forma, los sustantivos masculinos no obedecen un modelo claro o uniforme, por lo que resultan más difíciles de identificar, es decir, no tienen una desinencia, una terminación particular que nos permita identificarlos. En el caso de los sustantivos femeninos sí podemos establecer algunas pautas generales para poder identificarlos. Valgan como reglas los siguientes 3 aspectos. Primero, son femeninos todos aquellos sustantivos que hacen referencia a una persona o animal femenino. Por ejemplo, isha, que significa mujer, o em, que significa madre, o etz, que significa cabra, o bat, que significa hija. En segundo lugar, los sustantivos que terminan con kametz he normalmente son femeninos. Tenemos varios ejemplos también. Behemá, bestia o animal doméstico. Adamá, tierra o suelo. Neshama, aliento. Y en tercer lugar, los sustantivos que terminan con la letra tav suelen ser femeninos. Hatat, taat, berit. 3 palabras. La primera significa pecado, la segunda conocimiento y la tercera pacto o alianza. Estas 3 palabras terminan con la letra tav. Así que por lo general, si se trata de un sustantivo, este será femenino. En cuanto al número, los sustantivos también tienen número, que es el rasgo gramatical que indica si el elemento de la oración al que se hace referencia consiste en 1
o en varios. En español tenemos dos números, el singular y el plural. El singular para hacer referencia cuando tenemos un solo elemento y el plural cuando hacemos referencia a dos o más. A diferencia del español, el hebreo además consta de un tercer número posible, a saber el dual. Es decir, en hebreo tenemos singular, dual y plural. El número dual es empleado para designar a aquellas cosas que, ya sea de manera natural o fabricadas por el hombre, ocurren, existen o se conciben de a pares. Principalmente esto ocurre con los órganos del cuerpo. Veamos algunos ejemplos para entender esto del número 2. Ayin en hebreo significa ojos. Como tenemos dos ojos, los hebreos le asignaron a la palabra ojos el rasgo de los sustantivos dual. Lo mismo ocurre con yadayim, que significa manos, o sefatayim, que significa labios, o lo mismo ocurre con melkahayim, que significa tenazas. Otros ejemplos son yomayim, que significa 2 días. Tenemos el caso de mayim, que significa aguas, y shamayim, que significa cielos. Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el mar o el cielo con la idea de algo dual? Pues bueno, tal vez con la imagen que les pongo en pantalla podemos pensar un poquito la relación. La conexión de las aguas de abajo con las aguas de arriba, tal vez era la manera de concebir el mundo y entonces de allí puede existir esta relación. De hecho suena muy parecido, ¿cierto? Mayim, Shamayim. También este es el género del sustantivo Mitzrayim, que significa Egipto, literalmente los dos estrechos. Y eso está vinculado a la histórica separación entre el Alto y el Bajo Egipto. Egipto siempre fue una nación de las dos tierras, por decirlo así. Incluso en la ornamentación de los faraones, luego de la unificación del Alto y el Bajo Egipto, aparece representada los emblemas reales del Bajo y del Alto Egipto. Así que resumiendo, el número dual se utiliza entonces para todas aquellas cosas que se consideran existen de a pares. Así que hace referencia al número 2. El singular sería para lo único, el dual para aquellas cosas que existen de pares y el plural para aquellas cosas que indican 3 o más elementos o componentes. Resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, el sustantivo hebreo, al igual que en español, posee género y posee número. Cuando hablamos de género, las opciones son masculino o femenino. Cuando hablamos de número, las opciones son singular, plural y dual. Vamos ahora lo que corresponde con la desinencia del sustantivo hebreo. ¿Qué es la desinencia? Pues bien, es la parte final o morfema final que se añade a la raíz de una palabra para indicar algún tipo de variación gramatical, como lo puede ser el género, el número, el caso o el tiempo verbal. Por ejemplo, en español la letra S suele ser una de las desinencias de los sustantivos en plural. Casas, caballos, hombres, etc. Mientras que las terminaciones ar, ir son las desinencias de los verbos infinitivos, como encantar, comer o vivir. Pensemos a partir del español esta idea de la desinencia, para que entonces podamos entender un poquito cómo funciona esto en el hebreo. Veamos en la primera columna que tenemos hacia la izquierda. El libro. La letra O es la desinencia general de masculino en español. Los libros. La terminación OS me está indicando un masculino plural. Pero ¿qué ocurre con la palabra libro? No tiene una versión femenina. Libro solamente puede ser masculino en español. Dijimos que la cuestión del género es algo arbitrario. Cada idioma, cada lengua le asigna a las palabras un género de manera arbitraria. Por lo cual esto puede variar de un idioma en otro.
Así que yo no puedo tener la libra, en ese caso estaríamos hablando de una palabra totalmente distinta. No sería lo mismo que encuentro aquí. Lo mismo ocurre con la casa o las casas. La palabra casa solo puede ser femenina. Si yo dijera caso, también estaría cambiando de palabra y no tendría vinculación con esta raíz que tengo aquí. Así que la terminación o es mayoritariamente de masculino, os o os, s es la del masculino plural, la vocal a al final es indicador de femenino singular y as o as es la terminación del femenino plural. Vamos hacia la otra columna. En este caso yo tengo un sustantivo que puede tener ambos géneros, tanto masculino como femenino. Y también puede tener todos los números, tanto singular como plural. El perro, la perra, los perros, las perras. Así que este sustantivo se acomoda a todas las formas posibles y lo hace por medio de un cambio en la desinencia. Es decir, es la desinencia, es esa partecita que hemos resaltado en rojo, lo que a mí me está indicando el género y el número de ese sustantivo. Pues bien, esto mismo es lo que ocurre en el idioma hebreo. Por una parte tenemos la raíz y a esa raíz se le va a añadir una desinencia que es la que me va a indicar el género y el número. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Tomemos como ejemplo el sustantivo sus. Sus en hebreo significa caballo. En el masculino singular, sus va a ser la forma básica de la raíz que va a indicar este género y este número. No posee una desinencia específica porque ya hemos mencionado que los sustantivos masculinos singular no tienen una peculiaridad que les permita distinguirse de las otras formas. Son bastante irregulares en ese sentido. Pero ahora veamos cómo se hace el plural del masculino. Tengo sus y a sus se le va a añadir la desinencia im, de tal manera que voy a leer susim. Susim significa caballos, es decir, el plural. En este caso la desinencia es im. Pero dijimos que el hebreo también posee un número que es el número dual. Pues bien, la desinencia del dual va a ser la terminación ayim. Atención allí, ayim. Así que susayim podría ser traducido como dos caballos. Así que sus, caballo, susim, caballos, susayim, dos caballos. Pasemos al femenino. Ya habíamos mencionado que uno de los indicadores del femenino era aquellos que terminaban con kametz he. Bien, entonces, ¿cómo voy a decir yegua? En hebreo va a ser susá. Susá, con una terminación kamet he. Ese kamet he es el indicador o la desinencia de un sustantivo femenino singular. En el caso del femenino plural, se va a añadir la desinencia ot. Así que voy a tener susot. Susá, yegua. Susot, yeguas. Y si quiero decir dos yeguas, el hebreo va a tener una forma distinta por cuanto también posee el número dual. Susataim. Susataim, dos yeguas. La disinencia es, en este caso, ataim, distinto de ayim. ¿Cuál es el agregado? La letra tav y el kamet antes de la tav. ¿Ok? Repetimos nuevamente. Sus, caballo. Susim, caballos. Susaim, dos caballos. Susá, yegua. Susot, yeguas. Susataim, dos yeguas. Esta es la regla de los sustantivos hebreos. Pero toda regla tiene su excepción, tristemente. Así que en esta pantalla van a ver ustedes algunos sustantivos irregulares que posee el hebreo. Por ejemplo, yo tengo el sustantivo av. Av significa padre, por lo tanto es un sustantivo masculino, en este caso singular. Entonces, si yo aplicara la regla que mencionamos previamente, yo esperaría que en hebreo
Decir padres, el plural, tendría que ser algo así como abim. Sin embargo, abim no existe en el hebreo, pues la forma plural de padre en hebreo es avot. Y ustedes dirán, pero ot no era la desinencia femenino. ¿Quiere decir que avot, padres, es un sustantivo femenino? No, de ninguna manera. Simplemente se trata de un sustantivo irregular. No se dice abim, se dice avot. Vamos con otro ejemplo. Tengo el sustantivo kol, que significa voz. Nosotros esperaríamos que este sustantivo masculino haga el plural como algo así como kolim. Sin embargo, la forma plural de kol es kolot, nuevamente como si fuera la desinencia del femenino, pero se trata de un sustantivo masculino. Tengo el caso de Shem, que hace Shemot. Tengo el caso de Ish, que este es más irregular aún. Presten atención. Yo tengo allí la otra forma Anashim. Claro, termina con im, que es lo que uno esperaría del plural, pero fíjense que en este caso aparece una nun allí, en el medio de la alef y de la shin, y de tal manera que tengo anashim. Bueno, es una forma irregular, ¿cierto? Impredecible, podríamos decirlo, en cierto modo. Aquí tenemos otros ejemplos. Dor, que significa generación, se construye tanto como dorim como dorot. Es decir, en este caso el sustantivo puede adoptar ambas formas y es indistinto. En el caso de isha, que significa mujer y es un sustantivo femenino, construye la forma nashim. Fíjense que en este caso se trata de un femenino, sin embargo la desinencia es im, como si fuera de un masculino. Y además aparece también una nun al comienzo y desapareció la alef, un sustantivo totalmente irregular. Seguimos con el siguiente, ir. Yo esperaría algo como irot en el femenino, sin embargo lo que corresponde es arim. Siguiente, tengo el sustantivo even, que significa piedra, que construye el plural abanim en vez de abanot, que uno esperaría al ser femenino. Y tengo el caso de shana, que construye ambas posibilidades, tanto como shanim o shenot. En todos los casos años, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con estos sustantivos? Bueno, la única solución que tenemos es de alguna manera familiarizarnos con ellos. Todas las formas irregulares, cuando uno aprende un idioma nuevo, por lo general toca tener que aprenderlos o memorizarlos o familiarizarse con ellos. O al menos saber de que estos sustantivos tienen alguna forma irregular cuando hacen el plural. Vamos a hablar de otra peculiaridad de los sustantivos hebreos, de un grupo particular de sustantivos, a los cuales se los conoce como los segolados. Se trata de sustantivos bisílabos que se acentúan en la primera sílaba y que suelen tomar en la segunda sílaba un segol, es decir, una vocal segol. Salvo en aquellas palabras que poseen una letra gutural, como consonante media o final, y en ese caso tomará su lugar un pataj. La primera sílaba puede tener vocales de tipo A, E, U, O. ¿Cuál es la peculiaridad de estos sustantivos? Es la acentuación de los mismos. Hemos dicho como una regla general del hebreo que la mayoría de las palabras hebreas se acentúan en la última sílaba. Pues bien, excepción a esa regla son los segolados, que se acentúan en la penúltima sílaba. Entonces yo tengo allí, comenzando desde la derecha, la palabra nar, que significa joven o muchacho. No digo naar, sino nar, se acentúa en la penúltima sílaba. Abajo tengo el sustantivo elef, no es elef, sino elef, toro o mil. Prestemos atención al primero y al segundo que acabo de leer. La consonante media es la letra del medio, la segunda. En el caso de nar es una ayin. Como se trata de una gutural, debajo no va a tener un segol, sino que tiene un pataj.
En el caso de elef, en la segunda radical tiene un segol. Es indistinto el segol de la primera sílaba, de la primera radical, que puede variar de una palabra u otra. Bien, solo que hay una peculiaridad de los segolados, que varios de ellos se escriben con dos segoles seguidos, bien, como el caso de elef. Leo la siguiente palabra, sefer, libro, sefer, se acentúa al comienzo. Siguiente, Baal, Baal, amo o señor. De allí deriva el nombre del dios Baal para nosotros en español, pero en buen hebreo es Baal. Siguiente, Yeled, Yeled, muchacho. Paso a la siguiente columna. Mavet, Mavet, muerte. Melech, rey, Melech. Siguiente, Ogel, Ogel, tienda o carpa. Siguiente, Boker, Boker, mañana. Siguiente, Derech, Derech, que significa camino. Como estos sustantivos tienen una desinencia, una acentuación diferente, la manera de estos sustantivos de construir las formas plurales, las formas femeninas, etcétera, va a variar levemente a las reglas que nosotros mencionamos previamente. Ustedes ven en pantalla un cuadro con algunos ejemplos de cómo se van a construir las formas o las desinencias junto con la vocalización de estos sustantivos. Es decir, yo tengo el sustantivo melech. El masculino de melech no va a ser melechim, sino que, presten atención, voy a tener melachim. Y así podemos encontrar varios ejemplos de palabras que van a tener un cambio en su vocalización. Leo la siguiente, por ejemplo. Abdim, nefashot, arsot, atznayim, karnayim. Allí tenemos entonces la pronunciación o los ejemplos de estos sustantivos segolados. Bueno, ¿qué es lo importante de lo que hemos visto hasta aquí? Bueno, como habíamos señalado en los objetivos de esta clase, es que ustedes puedan familiarizarse con las desinencias de los sustantivos en masculino, en femenino, en singular, en plural y en dual. Así que vamos a concentrar los esfuerzos en eso por ahora. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video donde realizaremos algunos ejercicios sobre lo que hemos visto hasta aquí. Muchas gracias.